El contrabajo, capítulo 1. El contrabajo es macizo como un roble, su espeso orgullo se impone sobre todas las conversaciones. El contrabajo pertenece a la familia de los instrumentos de cuerda. La sección de cuerdas de la orquesta sinfónica está conformada por filas de violines, violas, violonchelos y contrabajos. El contrabajo es el más grande y más grave instrumento de cuerdas. La vibración de las cuerdas es transferida desde el puente a la tapa frontal del instrumento. Desde aquí, el sonido es transmitido a la tapa de fondo gracias al alma, una pieza de madera como un pequeño puntal colocada dentro del instrumento entre la tapa frontal y la tapa del fondo. De esta manera, el sonido repercute dentro de la caja de resonancia. El uso del arco para producir el sonido en un instrumento de cuerda se extiende a los violines, violas, violonchelos y contrabajos. Las características que diferencian al contrabajo de estos otros instrumentos de cuerda son la forma del cuerpo y el sistema de afinación. El contrabajo tiene hombros caídos y es afinado con intervalos de cuartas, mientras que el violín, la viola y el violonchelo tienen hombros redondeados y se afinan con intervalos de quintas. Las cuatro cuerdas son Mi, que es la cuerda más grave, La, Re y Sol, que es la cuerda más aguda. El contrabajo suena una octava por debajo de la nota escrita. Con el paso del tiempo, el registro del contrabajo ha ido extendiéndose con la incorporación de la máquina o de la quinta cuerda. Podemos decir que comienza en un si o un do en el registro grave. El registro agudo no es sencillo definirlo, ya que muchos opinan que deberá ser la última nota donde termina la tastiera, que generalmente es un si o un do, dependiendo del contrabajo. Además está el recurso de los armónicos, los cuales pueden ampliarlo aún más. Las cuerdas del contrabajo han sido numeradas para su identificación con números romanos, de la nota más grave a la más aguda. En nuestros días se construyen contrabajos hasta de 5 cuerdas para ampliar su registro. En la parte superior del mango se instala un sistema llamado máquina que permite extender hacia abajo el registro de la cuerda Mi hasta un Si más grave, utilizando hoy en día al máximo la capacidad del instrumento. El contrabajo es un instrumento que puede medir aproximadamente 183 centímetros de altura y se ejecuta sentado en taburete alto o de pie. Existen diferentes modelos y tamaños que se adaptan a la estatura y a las necesidades físicas de cada individuo. Estos modelos están catalogados como contrabajo piccolo de 1 octavo, 1 medio, 3 cuartos, 7 octavos y 4 cuartos.
En la época clásica, el rol del contrabajo en la orquesta consistía en doblar en una octava inferior los pasajes de los chelos. Actualmente se le asigna un papel más melódico. Además de desempeñarse dentro de una orquesta, el contrabajo también se ha difundido como instrumento solista, gracias a los compositores y al virtuosismo que alcanzan algunos de sus ejecutantes. Partes del contrabajo, capítulo 2. Voluta. Es el extremo superior del instrumento, por lo general labrada en forma de espiral. Clavijero. Es la extremidad del mango en la cual se adosan las clavijas. Su forma varía según el modelo del instrumento y su época. Clavijas. Son pequeñas piezas de madera o metal que se adosan en el clavijero. Cada clavija es móvil y está dotada de una cabeza para manipularla y poder tensar más o menos la cuerda, cuya extremidad se enrolla a su alrededor. Cejilla. Es una pequeña pieza de madera muy dura o ébano, fijada inmediatamente debajo de la cabeza y en la parte superior del mango, con el fin de elevar las cuerdas. En la cejilla están talladas unas ranuras para que las cuerdas permanezcan separadas. Diapasón o tastiera. Es una larga pieza de madera muy dura, adosada a lo largo del mango, sobre la cual se extienden las cuerdas. Esta pieza es lisa y no tiene divisiones o trastes. Mango. Esta pieza también es de madera y viene siendo el cuello del instrumento. Cuerdas. Mi, la, re, sol. Talón del mango. Esta pieza es el soporte principal del mango con la caja de resonancia del instrumento. Hombros. Conforman la parte superior de la caja de resonancia del instrumento. Pueden ser redondeados en el caso de algunos modelos italianos, aunque por lo general son caídos según la tradición alemana. Fondo. Tapa posterior del instrumento, por lo general ligeramente abombada. Filete. Así se llama al borde reforzado de la tapa y del fondo del instrumento. Está diseñado de este modo para dar rigidez y proteger la madera. Tapa. También llamada tabla armónica,
conforma la superficie frontal ligeramente abombada sobre la que se hallan las cuerdas. Efes u oídos. Son unas pequeñas aberturas ubicadas en la tapa del instrumento que permiten la salida del sonido procedente de la caja de resonancia. Por lo general, tienen forma de F. Puente. Es una pieza de madera bastante dura, colocada sobre la tapa para sostener y mantener las cuerdas separadas de la caja y entre sí mismas. A través del puente se transmiten las vibraciones de las cuerdas hacia la caja de resonancia. Cordal. Pieza de madera o sintética colocada sobre la parte inferior de la tapa del instrumento, en donde van sujetas por un extremo las cuerdas. Botón. Pequeña pieza de madera en forma de clavija cónica y cabeza redondeada que sirve para fijar el cordal. Alma. Pieza cilíndrica de madera colocada dentro del contrabajo, detrás del pie derecho del puente, entre la tapa y el fondo del instrumento. Sirve para reforzar la zona de las cuerdas agudas, al mismo tiempo que comunica al fondo las vibraciones de la tapa, reforzada además por la barra armónica. Barra armónica. Es una pieza de madera generalmente de abeto, adherida por dentro del instrumento en casi toda la longitud de la cara interior de la tapa. Situada debajo del pie izquierdo del puente, es decir, en la zona de las cuerdas graves, refuerza la parte de la tapa que sufre la presión del puente y transmite la vibración de las cuerdas. Pica. Pieza de metal que se ajusta hacia adentro o hacia afuera para graduar la altura del instrumento. El arco y sus partes. Baqueta o varilla. Es una vara de madera dura, por lo general pernambuco, que conforma la estructura principal del arco y define su forma. Punta. Región del arco cercana al extremo de la baqueta. Talón. Región del arco cercana a la nuez. Cerdas. Serie de filamentos hechos originalmente con crines de caballo y en la actualidad también con materiales sintéticos similares. Las cerdas designan la parte del arco que producirá el sonido al ser frotada contra las cuerdas. Anillo. Pieza que sujeta las cerdas a la nuez. Nuez. Pieza de madera situada en el talón del arco, en donde están sujetas las cerdas. Tornillo de ajuste. Este tornillo, insertado en el talón del arco, conforma un pequeño y sencillo sistema que sirve para aflojar o tensar las cerdas del arco. Posición básica del cuerpo, capítulo 3. Es propicio buscar siempre
una posición corporal lo más natural posible, sintiendo que el peso de la parte superior del cuerpo está soportado en las caderas, asentado sobre sí mismo y relajado. Las piernas deben estar ligeramente separadas con naturalidad, logrando el mayor balance y equilibrio. Los pies se sitúan casi paralelos. El cuello, los hombros y los brazos deben mantenerse igualmente relajados. La toma del contrabajo. La pica se ajusta hacia adentro o hacia afuera para graduar la altura del instrumento. El contrabajo, por lo general, se toca de pie. La relación de altura entre el instrumento y el ejecutante está determinada por la cejilla, que debe quedar a nivel de la frente. Sosteniendo el contrabajo por el mango con la mano izquierda, el borde superior derecho de la tapa del fondo se acerca hasta tocar el cuerpo del contrabajista a la altura del lado izquierdo del abdomen. Debe hallarse un balance que permita sostener erguido el contrabajo sobre la pica con la mínima ayuda de la mano izquierda. El peso de todo el cuerpo debe estar repartido sobre ambos pies, separados apenas un poco con naturalidad. Al tocar sentado, se debe mantener la misma posición del cuerpo que al tocar de pie. El taburete o banco que se utiliza para tocar sentado debe ser especial para este fin. Estas indicaciones pueden variar ligeramente según las características anatómicas de cada individuo. El objetivo primordial es adquirir y asegurar una posición cómoda y práctica al ejecutar el instrumento. La toma del arco. El uso del arco para producir el sonido en un instrumento de cuerda se extiende a los violines, violas, violonchelos y contrabajos. Para la ejecución del contrabajo existen dos tipos de arcos: el arco alemán y el arco francés. El arco francés. Al encontrarse la punta del dedo pulgar con la punta de los otros dedos, la mano adquiere una posición natural cilíndrica. Este es el origen de la posición de la mano para tomar el instrumento y el arco. Por un lado del arco queda el pulgar haciendo contacto con la parte curva de la nuez y la baqueta. El dedo índice se apoyará en la baqueta aproximadamente en la mitad de la segunda falange. El dedo meñique se coloca entre la baqueta y la nuez, haciendo contacto con la primera falange. Estos tres dedos son la base para sujetar el arco. Los dedos medio y anular se colocan sobre la nuez, haciendo contacto aproximadamente con la mitad de la segunda falange. Una vez colocados los dedos en el arco, debemos tratar de mantener la redondez de la mano, cuidando la forma arqueada de todos los dedos y manteniendo entre ellos una distancia que permita una posición natural, relajada y flexible. El arco alemán. Tanto en el arco francés como en el alemán, la posición del arco debe ser la más natural, cómoda y relajada posible.
El arco alemán y la manera de tomarlo es muy diferente al arco francés. Sin embargo, la posición inicial natural de la mano es la misma. Al encontrarse la punta del dedo pulgar con la punta de los otros dedos, la mano adquiere esa posición inicial natural. En el arco alemán, la mano mantiene la posición natural con la palma orientada hacia adentro, hacia la izquierda del ejecutante. El extremo del arco, llamado nuez, se apoya en la zona de la base de los dedos, ubicada en la palma de la mano. La nuez del arco no se apoya hacia el centro de la palma o cuenca de la mano. Las puntas de los dedos, pulgar e índice, casi se encuentran para formar un círculo dentro del cual reposa el tornillo de la nuez. Estos dedos, en cierto modo, rodean el talón del arco. La primera falange del dedo pulgar queda encima de la baqueta. La yema del dedo índice se apoya en la baqueta. El dedo medio se ubica con la yema en la parte superior de la nuez. El dedo anular queda libre. La yema del dedo meñique se coloca debajo del anillo del arco. Una vez colocados los dedos en el arco, debemos tratar de mantener la redondez de la mano, cuidando la forma arqueada de todos los dedos y manteniendo entre ellos una distancia que permita una posición natural y relajada. La nuez del arco queda de alguna manera envuelta en la mano. El punto básico de apoyo se ubica en la zona de la palma de la mano correspondiente a la base de los dedos. En el arco alemán, toda la mano participa libremente en el balance del peso del arco. La mano y los dedos distribuyen y manejan el peso del arco. Además, controlan los movimientos y el peso del brazo y de la mano misma. La calidad de sonido, la variedad de matices y otros elementos técnicos dependen en gran medida de la técnica y destreza del arco. Toda esta parte del estudio del instrumento debe ser asumida cuidadosamente al comienzo mientras el alumno se adapta. De acuerdo a su naturaleza física, se relaciona con el instrumento y consigue su posición personal. Una vez fijada la posición y asimilada de forma natural, se procederá a colocar el arco sobre las cuerdas para iniciar la dinámica del paso del arco. Ejecución básica. Capítulo 4. El paso del arco. Dirección y arcadas. El paso del arco por las cuerdas del instrumento se realiza en dos direcciones. A las direcciones del arco se les llama arcadas. Existen dos tipos de arcadas. Cuando el arco se dirige hacia la derecha del ejecutante, se dice que va hacia abajo, o tirar el arco. Se señala con este símbolo. Cuando el arco va hacia la izquierda del ejecutante, se dice que va hacia arriba o empujar el arco. Se señala con este otro símbolo. Tirar el arco apoya el efecto natural de un decrescendo. Mientras que al empujar el arco, el efecto contrario natural es el de un crescendo.
Los mejores contrabajistas han pasado años para dominar los detalles de esta técnica. Contacto del arco con las cuerdas. Las cerdas son la parte del arco que hace contacto con las cuerdas para producir el sonido. De acuerdo a la intensidad con que se froten las cerdas, la duración y los efectos en el sonido pueden variar. Al extremo inferior del arco se le llama talón. A la zona central del arco se le llama mitad. Al extremo superior del arco se le llama punta. Cuando pasamos el arco por las cuerdas, podemos frotar una parte de las cerdas o las cerdas completas. Con el arco sobre cualquiera de las cuerdas, los dedos, muñeca, antebrazo, brazo y hombro deben guardar una relación armoniosa, constante y articulada entre ellos, para formar un plano que permanecerá invariable con respecto a cada cuerda. Plano con la cuerda sol. Plano con la cuerda re. Plano con la cuerda la. Plano con la cuerda mi. Debemos evitar las tensiones en el hombro, ya que se transmiten inmediatamente a los músculos de la espalda. El hombro debe estar relajado, de manera que facilite la flexibilidad del brazo, la muñeca, la mano y los dedos. Cuando el arco se encuentra hacia la punta, buscamos flexionar el brazo y el antebrazo hacia afuera, sin levantar el codo. La flexión del brazo y el antebrazo juntos debe ser natural. El arco debe guardar siempre un perfecto paralelismo con el puente del contrabajo, por lo que su posición con respecto a las cuerdas siempre debe ser perpendicular. Solo de esta manera el sonido será claro y definido. Cambio de dirección del arco. Los cambios de dirección del arco son movimientos que se ejecutan manteniendo flexible el codo conjuntamente con la muñeca y los dedos. De esta manera se obtiene continuidad en el sonido de las notas largas. Para producir notas cortas, el arco se acciona con los dedos, manteniendo flexible la muñeca.
La mano izquierda, capítulo 6, parte 1. La posición de la mano izquierda debe ser natural. La mano debe mantener la redondez que permite que sus dedos estén arqueados, de manera que su forma interna sea cilíndrica. El dedo pulgar de la mano izquierda se apoya en el mango, por detrás del instrumento, sin acostar el dedo, sin apretar demasiado el dedo. El estudiante debe ubicar una posición cómoda. Sobre el diapasón se colocan los dedos índice, medio, anular y meñique. El dedo pulgar queda ubicado entre los dedos índice y medio. Los dedos índice y medio pisan el diapasón individualmente, mientras que los dedos anular y meñique lo hacen en conjunto. El dedo anular reforzará al dedo meñique. La mano se debe mantener redonda. Para mantener esta posición en las demás cuerdas, se debe encorvar un poco la muñeca. Todos los dedos deben estar ligeramente arqueados. El dedo índice está un poco más separado de los demás. Cada vez que la mano se desplaza por la tastiera, el dedo pulgar afloja la presión inmediatamente antes del desplazamiento para luego retomarla. La mano izquierda es de vital importancia para la afinación y la articulación. Las posiciones. En el contrabajo, la distancia de un semitono es mayor que en cualquier otro instrumento de cuerda. En primera posición, la distancia que abarca la mano entre el primer y cuarto dedo es de una segunda mayor o 2 semitonos. La afinación de las cuerdas por cuartas en lugar de quintas compensa las limitaciones que genera el tamaño del instrumento. En la posición básica, los dedos se numeran de la siguiente manera. El dedo índice es el dedo 1. El dedo medio es el dedo 2. El dedo 4 son 2 dedos, el dedo anular y el dedo meñique, ya que estos en la posición básica se colocan juntos. 1. Pisar con el primer dedo. 2. Pisar con primer y segundo dedo. 4. Pisar primero, segundo y cuarto dedo. Este patrón básico, 1, 2, 4 y sus combinaciones, se ejecuta en todas las cuerdas. El primer dedo debe estar un poco separado de los demás. Después de dominar el patrón básico, 0, 1, 2, 4, se comienza a realizar diferentes combinaciones en cada cuerda. Combinación 1, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 1. En primer lugar, se hace solo con la mano izquierda.
En segundo lugar, con pizzicato. Y en tercer lugar, con el arco. Lo importante en este punto es desarrollar fuerza, articulación e independencia de los dedos y, sobre todo, correcta posición de la mano izquierda. Tabla de posiciones y notas en el diapasón. Al dividir el diapasón en semitonos, obtenemos 9 posiciones cuya guía será el patrón 1, 2, 4 en todas las cuerdas. Media posición. Primera posición. Segunda posición. Tercera posición. Cuarta posición. Quinta posición. Sexta posición. Séptima posición. Octava posición. En las posiciones 9, 10 y 11 se elimina el uso del dedo meñique para seguir con la posición natural de la mano. Contando desde la media posición, en la cuerda sol, se terminará en la posición 11, que es sol con primer dedo, sol sostenido con segundo dedo y la con tercer dedo. Novena posición. Décima posición. Décima primera posición. A medida que la mano baja por la tastiera, las posiciones serán cada vez más cerradas. La mano izquierda, capítulo 6, parte 2. Estudio de la media posición.
Al estudiar la media posición, iniciaremos el estudio de algunas escalas e incorporaremos diferentes golpes de arco. Así, progresivamente, se irán incorporando otras escalas, golpes de arco y estudios en las diferentes posiciones. Cambios de posición. La buena entonación o afinación depende de tres cosas. Escuchar la nota mentalmente antes de tocarla. Correcta posición de la mano. Control de los cambios de posición. Cuando se ejecuta el desplazamiento o cambio de posición, no solamente participan los dedos que pisan las cuerdas sobre la tastiera. El desplazamiento es un movimiento en bloque de dedos, mano, muñeca, antebrazo y brazo conjuntamente como un todo. Los dedos y la posición de la mano deben haber asimilado la estructura básica de la primera posición. Cuando se ha adoptado la posición correcta, esta puede entonces desplazarse a lo largo de la tastiera. La mano debe estar siempre relajada y sin tensiones. El pulgar nunca aprieta en exceso el mango. Su tensión dificulta los cambios de posición. El pulgar hace contacto de manera ligera y se mueve junto con la mano. Es necesario que al hacer los cambios de posición, la mano baje o suba en bloque por el diapasón. Al realizar los desplazamientos, la estructura de los dedos no debe desordenarse. Una de las dificultades más notorias es cambiar de posición debido a la extensión del contrabajo. Si conocemos la técnica que se utiliza en los desplazamientos de medio tono, conoceremos la técnica para desplazamientos mayores. Para hacer el cambio de la media posición a la primera posición, se relajará el pulgar y se desplazará el primer dedo de sol sostenido a la sin levantar el dedo de la cuerda, sustituyendo el segundo dedo por el primer dedo. Este cambio, al hacerlo las primeras veces, debe sonar como un glissando. Otros recursos de la mano izquierda. La barra. La barra consiste en pisar con un dedo dos o más cuerdas simultáneamente. En este caso, el dedo se acuesta sobre la tastiera para pisar las cuerdas. El pivote. Es un recurso que se utiliza para cambiar de posición y en el cual no se mueve el dedo pulgar. Las extensiones. Son un recurso que consiste en utilizar los 4 dedos de la mano izquierda para abarcar más de un tono sin cambiar de posición. Posiciones con el pulgar. En estas posiciones, la mano y los dedos conservan la forma inicial, exceptuando el dedo pulgar, el cual se utiliza como un capotrasto que presiona la cuerda.
Hay 3 posiciones básicas para comenzar con el estudio del pulgar. La posición cromática. La posición semicromática. Y la posición diatónica. En estas 3 posiciones, se deben realizar ejercicios como los patrones de digitación practicados en posiciones iniciales. Cuando se va a realizar un cambio de posición normal a posición con pulgar, este se anticipa sobre la tastiera, de manera que ya esté preparado y no se coloque abruptamente. Recursos expresivos. Capítulo 7. El vibrato. El estudio del vibrato debe abordarse cuando la posición de la mano sea firme y la afinación exacta. Una razón más por la cual las posiciones deben estar bien formadas es que el vibrato se ejecuta con la mano absolutamente relajada, dejando en la cuerda solamente el dedo que está vibrando. El vibrato es producido por un movimiento ascendente y descendente que viene del antebrazo. Para relacionarnos con esta técnica, debemos seguir 3 pasos. En primer lugar, el movimiento del antebrazo debe practicarse independientemente fuera del contrabajo. En segundo lugar, apoyar el pulgar en el mango y producir el movimiento del antebrazo. Y por último, se colocan los dedos individualmente sin interrumpir el movimiento del antebrazo. Dedo 1. Dedo 2. Dedo 4. El movimiento debe venir del antebrazo hacia la mano. Con el segundo dedo, el vibrato es naturalmente amplio. Con el primer dedo hay que hacer el movimiento del vibrato más amplio para producir un vibrato similar al del segundo dedo. Y con el cuarto dedo, el movimiento del vibrato amerita ser más amplio aún. Se debe lograr la misma amplitud del vibrato con los 3 dedos.
El trino. El trino es un movimiento de caída vertical de los dedos de manera repetida y regular. El glissando. Es un efecto en el sonido que produce el dedo al deslizarse en la cuerda durante el paso de una nota a otra. El contrabajista aprovecha los cambios de posición en el diapasón del contrabajo para ejecutar este efecto como un recurso expresivo. Golpes de arco. El détaché es indicado por líneas debajo de las notas. El détaché es un golpe de arco amplio y vigoroso, utilizado para pasajes lentos o no muy rápidos. Muchos consideran al détaché el golpe de arco del cual se derivan todos los demás. El martelé es indicado por puntas de flechas. El martelé es un efecto producido por un golpe de arco que martilla la cuerda y la libera de repente con una arcada muy rápida. El espiccato. El espiccato es un golpe de arco corto en el cual éste rebota y se levanta después de cada nota, utilizando la flexibilidad de los dedos y de la mano. El saltato se indica con puntos debajo de las notas. El saltato es un golpe corto y rápido, tocado en el punto del rebote del arco sin levantarlo de la cuerda. El saltato viene siendo el espiccato rápido. El ricochet es un golpe de arco que se efectúa tirando la zona de la punta del arco contra la cuerda, de modo que rebote y produzca una serie de notas. El legato es indicado por una línea curva sobre las notas ligadas. El legato es la ejecución seguida de dos o más notas en una sola arcada. Se puede hacer en una sola cuerda o en cuerdas contiguas. El staccato. En instrumentos de cuerda, la indicación se señala con puntos debajo o encima de las notas. El staccato es un golpe de arco que consiste en tocar un número de notas articuladas en una sola arcada. El portato se indica de esta manera. El portato es un golpe de arco en el cual cada nota individual recibe un énfasis bajo una ligadura, pero sin interrumpir el sonido. Cruce de cuerdas.
Debido a la distancia entre las cuerdas, se debe anticipar las cerdas del arco hacia la cuerda donde se va a realizar el cruce para que éste sea más eficiente. En el cruce de cuerdas ligadas se emplea el mismo procedimiento, aprovechando la flexibilidad de la muñeca. Dobles cuerdas. Consiste en pisar dos cuerdas simultáneamente, sin desordenar la posición de la mano. Este ejercicio debe abordarse cuando el alumno tenga suficiente fuerza en los dedos. Cuidado y mantenimiento. Capítulo 8. Debe limpiarse el exceso de pez rubia acumulado en las cuerdas, en el puente y en las tapas, ya que al adherirse a la madera puede tapar sus poros. La remoción de pez rubia es un trabajo delicado que debe realizar un especialista. Se debe evitar exponer el instrumento a la luz directa del sol o a los cambios bruscos de temperatura. Tampoco se debe guardar el instrumento en lugares húmedos. Debe evitarse que el instrumento sufra golpes, ya que estos pueden afectar la madera, generar ruidos y problemas acústicos. Es recomendable proteger siempre el instrumento con un forro grueso al trasladarlo de un lugar a otro. En el caso de viajes largos, debe ser resguardado en una caja de material duro. Cuando se viaja en un avión, se deben aflojar un poco las cuerdas del instrumento para que el cambio de presión no le ocasione daños. En caso de que el instrumento presente rayaduras en la madera, desajustes por golpes, fisuras, problemas en la tastiera, en el puente o cuando su sonido no sea normal, deberá ser llevado donde el especialista o luthier. Sugerencias pedagógicas. Ser músico, como en cualquier profesión, requiere de un constante esfuerzo. Por eso, el trabajo diario y perseverante nos ayuda a alcanzar el triunfo. Para desarrollar una disciplina de trabajo efectiva, es recomendable practicar lo más relajadamente posible. Proponerse metas a corto y largo plazo. Fijar y cumplir un horario de estudio diario. Practicar lentamente. Existen excelentes métodos de grandes maestros como Francesco Simandl, Franco Petracchi, Ludwig Streicher, Isaïa Villet, Eduardo Nani,
Pierre Eluan, entre otros. Breve historia del contrabajo. Capítulo 9. El contrabajo evolucionó en el año 1500 del violón hacia la viola contrabajo. Los instrumentos de cuerda de la orquesta actual descienden de las violas da braccio y da gamba. Se llamaban violas da braccio aquellas que se tocaban apoyadas sobre el cuerpo o sobre el hombro. De estas violas descienden el violín, la viola moderna y el violonchelo. El contrabajo desciende de las violas da gamba, las cuales por ser más grandes se colocaban entre las piernas. Las características más evidentes que diferencian a los contrabajos de los demás instrumentos de cuerdas son la forma del cuerpo y el sistema de afinación. El contrabajo tiene hombros caídos y se afina con intervalos de cuarta, mientras que el violín, la viola y el violonchelo tienen hombros redondeados y se afinan con intervalos de quinta. El contrabajo, con hombros caídos, diseño típico alemán del siglo XVIII, se basa en la antigua forma de la viola da gamba. El contrabajo con hombros redondeados fue diseñado con la forma de violín por los constructores italianos. Actualmente existen contrabajos con ambos diseños. Los cambios en su tamaño y número de cuerdas han permitido simplificar su técnica de ejecución. La viola da gamba, provista de trastes, se usó en Europa desde finales del siglo XV hasta las postrimerías del siglo XVIII. El contrabajo se incorpora en la orquesta sinfónica a comienzos del siglo XVII con la idea de duplicar una octava más grave al violonchelo. Su uso no se generalizó en la orquesta hasta principios del siglo XVIII. Sin embargo, en Italia y Francia, en el último tercio del siglo XVIII, comenzó a imponerse el contrabajo de 4 cuerdas, equivalente al actual. El contrabajo suena una octava más grave que la nota escrita. Este gran bajo de cuerdas encontró en la primera década del siglo XVIII, sobre todo en Francia, un lugar destacado en la orquesta operística. Su verdadera importancia no la alcanzó sino hasta el clasicismo, cuando se le dedicaron conciertos y partes solísticas orquestales, como en la escena de la estatua de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, o en algunas sinfonías de Joseph Haydn. El primero y más significativo virtuoso del contrabajo fue el veneciano Domenico Dragonetti, quien dejó numerosas obras con las cuales demostraba lo avanzada que era su técnica para la época. Cercano a Dragonetti sigue Giovanni Bottesini, un virtuoso de primer orden. Este director, ejecutante, compositor y empresario italiano expandió la técnica del contrabajo a límites que solo pueden ser descritos como extremos. Bottesini usaba un contrabajo de 3 cuerdas. A comienzos del siglo XIX, el contrabajo sufre pequeñas modificaciones. Desaparece el contrabajo de 3 cuerdas afinadas en intervalos de quinta y es reemplazado por un contrabajo de 4 cuerdas afinado con intervalos de cuarta. En su deseo de obtener un instrumento aún más grave, Jean-Baptiste Vuillaume inventó en 1849 el octobase, de 4 metros de altura y provisto de 3 cuerdas que perfeccionó en 1851.
era un instrumento tan difícil de tocar que ameritaba un sistema de palancas, por lo que no tardó en ser relegado al rango de las curiosidades. En nuestros días se construyen contrabajos hasta de 5 cuerdas, la más grave de las cuales es afinada una tercera por debajo de la cuerda más grave. Esta innovación fue introducida por los constructores Bernardel y Gahn. En la época clásica, el rol del contrabajo en la orquesta consistía en doblar una octava inferior los pasajes de los chelos. Actualmente se le asigna un papel más melódico. Además de desempeñarse dentro de una orquesta sinfónica, el contrabajo también se ha difundido como instrumento solista, gracias a los compositores y al virtuosismo que han alcanzado algunos de sus ejecutantes como Domenico Dragonetti y Giovanni Bottesini, y a otros intérpretes de este siglo como Gary Carr, Serge Koussevitzky, Franco Petracci, Ludwig Streicher, entre otros.